El ser cristiano y el ser CEO es una gran ventaja porque yo le hablo a mi Dios todo el tiempo, ¿no? Leí un libro que el mal del CEO es que no tenemos a alguien con qué decir o desahogarnos o de compartir una decisión importante porque tú eres el que tienes que tomar esa decisión, ¿no? La constancia, el ser constante es la clave de toda disciplina que tú emprendas. Hay algo que yo sé por conversaciones previas que hemos tenido, que llegaste a tener cierto éxito, te sentías bien financieramente hablando, estando en Inglaterra, pero sentiste en algún momento ese vacío por dentro. Era el director de operaciones de una firma de ingeniería. Sí, como lo acabas de decir, ¿no? El dinero no era un problema, pero a nivel espiritual vacío. ¿Tú crees que emprender, abrir un negocio, buscar el éxito profesional, tú crees que es ir detrás del dinero o es algo más? Lo que pasa es que depende, ¿no? Ahora te hago yo una pregunta. ¿Cuál es tu definición o qué tú defines como un hombre exitoso? Quiero que me acompañe, sí, a mí, a este migrante en los Estados Unidos, a aprender cómo personas de éxito, personas con experiencia transformadora han cambiado su mente y a partir de ello han cambiado su mundo. Y quiero que me acompañes suscribiéndote, dando un like, dejando un comentario, escribiendo qué te pareció y aplicando todo lo que aprendas en el podcast. Gracias por estar aquí y espero que este podcast conecte contigo. Enzo, te quiero leer algo aquí. Dale. Dice aquí que encontré que el 90% de los emprendedores latinos en los Estados Unidos afirman que reinventar su mentalidad es el principal factor clave que les ayuda a tener éxito en su negocio o su emprendimiento dentro de los Estados Unidos. Y hoy creo que vamos a descubrir cómo uno de esos emprendedores ha ayudado a más de 100 empresas en 3 países diferentes. Y lo está haciendo. Así Correcto. que es un placer tenerte aquí. Gracias por invitarme, gracias por tenerme. No, de verdad que sí. Quiero empezar por el principio por una pregunta que tú no te esperas. Y es, ¿cuáles son esas filosofías de negocio y de vida que aprendiste de un gran hombre napolitano, que es tu padre? Así es. El ser muy tenaz, el ser disciplinado, el ser el trabajo con constancia y hacerlo bien. Eso papá me lo enseñó desde muy pequeño. Sí. En casa, gracias a Dios, teníamos bienes materiales. Uh-huh. Éramos, ¿verdad? Una clase trabajadora, clase media alta en Venezuela y con negocios, con muchas cosas, ¿no? Pero papá siempre nos enseñó de que, pues, él decía, ese es mi dinero, tú tienes que hacer el tuyo. ¿De verdad? Así es, así que yo igual me tenía que levantar temprano, yo también tenía que trabajar como los obreros. Una vez yo recuerdo que me pusieron a pintar una cerca de una empresa que, o sea, era una cosa que yo no veía el final. Yo decía, ¿qué es esto? Y en nuestros países, en pleno sol de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, eso es, yo creo que sí. Yo a veces le bromeo con mi familia y les digo, claro, papá era blanco italiano, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo soy un morenito, bueno, por el trabajo, ¿no? Pero sí, papá era muy estricto en eso. Sí. Si tú tienes que quedarte con una de las filosofías que él te enseñó, ¿con cuál te quedarías? Para traerla aquí a este podcast ahora. Oye, es que todas están intrínsecamente conectadas, pero yo diría la constancia. El ser constante es la clave de toda disciplina que tú emprendas. Lo podemos ver a un deportista, a un lo podemos ver en cualquier profesión, en cualquier disciplina. Para nadie es un secreto que las personas más ricas en el mundo invierten en bienes raíces sí o sí, porque es una de las esferas que aseguran casi a un 100% un aumento del capital a largo plazo. Y es aquí donde juega un papel importante el sponsor del día de hoy, León y Asociados LLC, mortgage broker aquí en el estado de Kentucky. Su CEO, Lily León, y su equipo te ayudan no solo
a invertir en bienes raíces, a comprar tu primera propiedad, sino a crear una estrategia que te ayude a crecer en el tiempo y poder alcanzar esa libertad financiera que todos deseamos. No importa si tienes residencia, no importa si eres caso de TIN number o ciudadanía. Si quieres comenzar a cambiar tu vida desde hoy, siempre y cuando cambies tu mente, comienza a invertir en bienes raíces de la mano de las personas que saben. En la descripción te dejo toda la información y en este código QR. Gracias, Lili, por hacer que las personas cambien su mente. Continuamos con el podcast. Quiero ir a la parte tuya estudiantil porque estudiaste en Venezuela, en Italia y en los Estados Unidos. Quiero que me digas cuál fue tu experiencia de estudiar en 3 países diferentes y si crees que eso te dio ventaja en los Estados Unidos a la hora de tu vida laboral y tu vida como hombre de negocio. Yo creo que sí, porque fíjate que siempre cuando hablamos políglota, ¿no? Cuando hablamos más de 2, 3 idiomas, nos da un abanico mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cuando pequeño preguntaba mucho por qué, hasta que papá me decía, ya, ¿sabes? Tú puedes hacer 5 preguntas, ¿no? No me callaba. Y normalmente yo era su compañero de viaje, ¿no? Los viajes largos de Venezuela a Italia en avión eran 8, 10, 12 horas. Cuando hacíamos escala y nos quedábamos en otros países en Europa, era interesante porque vamos a salir a explorar, vamos a ver cómo nos comunicamos, qué probamos, etc. Y es hermoso porque yo creo que tu cerebro ya se expone a ver algo y ya colocar cuadrantes, ¿no? Y comenzar a decir, vamos al análisis, ¿no? Oye, mira esto acá, y comienzas a comparar. Pero es hermoso y creo que nos da a aquellas personas, por ejemplo, los latinos acá en Estados Unidos, que en casa se habla español, pero afuera tenemos que hablar inglés. Bueno, no lo vean como un desventaja, sino al revés. Al contrario. Es una bendición enorme porque cuando seas ese profesional, no importa en lo que emprendas, oye, lo vas a poder decir y hacer y expresar en 2 idiomas. No, totalmente. Eso está bien bonito, como dijiste que eras el compañero de viaje de tu papá. Así es. ¿Cuáles son esas experiencias que más recuerdas ahora cuando te vienen a la mente esos momentos? La que me viene así a la mente es que una vez nos quedamos en Ámsterdam, ¿verdad? Y para mí caminar en esa ciudad con papá fue hermoso, ¿no? Los canales, ver cómo la ciudad estaba totalmente diseñada para que las personas viajaran en bicicletas. Veías mucha gente caminando. Claro, era en verano, por lo tanto hacía buen clima, ¿no? Como era muy pequeño, mi papá me decía, por allá es la calle roja, por allá no podemos, pero quiero que sepas que, ¿verdad? En esta ciudad es un poco, ¿no? Y entonces como que ya habían esos diálogos, ¿no? Y cerca del hotel estaba un casino y nos fuimos. Papá le gustaba a veces, tú sabes. Echarse un jueguito. Ajá. Y entonces yo decía, no. Esas probabilidades de pequeño ya yo decía, no, yo no voy a... Lo poco que tengo lo voy a ahorrar y tanto que me costó trabajar en verano, ¿verdad? Para tener mi dinero para mis vacaciones, yo no lo iba a botar allí. Y entonces recuerdo que, nada, papá, yo qué sé yo, $20, algo así, en una máquina, y a la tercera o cuarta vez que apretó botones, porque pues no estaba pendiente, ¿no? Estaba pendiente en otras cosas. Que empezó a sonar un montón de cosas. Entonces como que el jackpot, right? Y al cambio en aquel entonces eran como $1,200, $1,300, ¿no? Entonces era wow, era como que la mitad de la... O sea, papá decía que eran los boletos más otra cosa más, sí, etcétera, ¿no? Entonces... Bueno, ese día me da una risa porque me dice, yo creo que esta vez nos vamos a ir a un restaurante mucho más, tú sabes, exquisito y esto y el otro.
Y nada, eso fue bonito. Y al otro día, como que no, estábamos locos por llegar a Nápoles y comer pizza en la pizzería de toda la vida, de su amigo de infancia, etcétera. Pero sí, una de tantas, fue muy bonita esa experiencia, ¿no? Por ver la sorpresa, la alegría, ¿no? De que Sí. nos habíamos ganado algo. Bueno, él se había ganado algo, ¿no? Y entonces, sí, eso fue agradable, fue Qué agradable. bonito. Qué rico hablar así Sí. de papá. Si tú pudieras decir algo a tu papá ahora, ¿qué te gustaría decirle? Oye, que me alegró mucho cuando tomó la decisión de aceptar la verdad, de aceptar a Cristo. Y mi gran esperanza, y sé que va a ser así, es que algún día le voy a ver otra vez. Que esto no termina acá, esto Exacto. es pasajero. Exacto. Qué bueno es eso. Y hablando de esa cultura italiana, principalmente napolitana, ¿qué aprendiste de esa cultura que te ha ayudado hoy, que va contigo? Bastante, bastante. Bueno, número uno, son muy parecidos a nosotros, ¿no? ¿Sí? Sí, el término latinos, yo creo que es un término mal utilizado en Latinoamérica porque en verdad nosotros somos Hispanoamérica, ¿no? Somos hispanos parlantes de habla castellana o español en las Américas. Yo creo que ese término de latín, ¿verdad? De latinos es las personas que hablaban latín y en aquel entonces pues era el Imperio Romano. Ujú. Aunque tengo sangre latina, ¿no? Sí. Por papá, pero son muy parecidos a nosotros, son muy alegres, siempre hay un chiste, siempre hay un doble sentido. El comer, el estar con la familia es muy importante. Sí. Para nosotros es muy importante. No todo el mundo se sienta en nuestra mesa a comer porque es algo sagrado, ¿no? Es algo donde somos vulnerables. La casa se respeta, ¿no? Allá donde están tus hijos, tu esposa. Y el respeto también, el respeto a los mayores, el respeto a la autoridad también. Creo que la Italia que conocí cuando era pequeño y en mis primeros años pude disfrutar y vivía allá, es bien distinta a la que hace unos años fui a visitar de nuevo, ¿no? Ya con familia, con mi esposa. Pensamos ir de nuevo. Dios mediante, vamos a ver si nos da la oportunidad, ¿verdad? De ir el año que viene. Pero Ha cambiado mucho. Sí, vale. Yo creo que como todo, ¿no? Sí, claro. Como El mundo todo. Igual en este país ha cambiado mucho. Total. Yo llegué acá hace 29, ya voy para 30 años y yo no reconozco al país que llegué cuando era un estudiante universitario. ¿De verdad? Totalmente distinto, totalmente... Imagínate. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para mal. Ideológicamente. Y yo creo que es una mala percepción, ¿no? Cuando hablamos... Yo sé que a ti te encanta la historia, como a mí. Somos unos ratoncitos de biblioteca que nos gusta leer, nos gusta... Y creo que a veces tenemos esa mala percepción de que las personas de la antigüedad, hace 500 años, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 20 años, 30 años, eran menos inteligentes o capaces. No, yo en mi opinión creo que no. Papá no utilizaba calculadora. Él podía hacer los cálculos mentales. Y yo que estudié ingeniería, me decía, ok, vamos a hacer estas pequeñas ecuaciones y ¿por qué necesitas una calculadora? Entonces, ahí te puedes dar más o menos una idea de la agilidad mental, ¿no? Habían viejitos que a mí todavía lo hago. A mí me encanta ir a caminar y conversar con la gente. Yo me metía en los mercados en el sur de Italia. Son bien famosos a las personas que nos escuchan y vayan y, oye, los invito a caminar porque vas a ver uno gritando. Y el gritar no es solamente promocionar su producto, sino dice cualquier disparate que tú te ríes cuando, ¿verdad? Hablas el idioma.
te volteas y, ajá, ya tengo tu atención y ahí entonces, ¿no? Comienza con mucha alegría a ofrecer lo que está vendiendo. Pero es impresionante cómo esos viejitos que, ¿verdad? Que conocía y que hablaba y conversaba, me decían, vamos a ver si tú eres bueno, ¿no? Entonces decían, si tengo 4 pulpos y 3 sardinas y 4 ruedas de esto y esto vale tantos centavos de euro y esto vale esto y esto vale esto, vale esto. Y si tú quieres medio kilo de esto, 1 kilo de esto, y entiéndete, te hacía una operación compleja. Pero claro, ellos lo están haciendo todos los días y eran mucho más hábiles y eran mucho más rápidos que tú, ¿no? Entonces, pues, y a veces me equivocaba por unos centavos o por 1 euro, 2 euros. Y entonces, ¡oh, no! Acabamos de perder medio kilo de gambas porque tú te has equivocado. Entonces, por ahí iba la cosa, ¿no? Pero me daba mucha alegría que personas que no tenían ningún tipo de estudio, sino solamente un oficio. Aparte, no tengo nada en contra de eso. Creo que el trabajo dignifica al ser humano y basta que lo hagas con, ¿verdad? Con integridad y con excelencia. Oye, pero fíjate, eran súper hábiles, ¿no? Matemáticamente hablando. Había uno de ellos que no necesitaba el peso. Él simplemente con el peso allá en la mano, con la bolsa, él ya decía, ok, ya, estos son 2 kilos. Y yo, no puede ser. Y cuando lo ponía, ¡pam! 2 kilos. Yo no puedo. ¿Entiendes? Entonces son esas habilidades que creo que, no sé, yo creo que hoy en día estamos tan bombardeados. Es la distracción, yo creo que ha sido la causa de tanta información, de tanta... Y bueno, vamos también a estar claros, ¿no? De que la inteligencia artificial, por un lado, es una súper herramienta que, si la sabemos utilizar, nos hace quizás 10 veces, 20 veces mucho más efectivos y capaces en nuestros trabajos, en nuestras disciplinas. Pero también tienes que tener un control, tienes que validar de que esa locura de ese prompt que acabas de colocar en cualquiera de las aplicaciones no te diga y se desvíe totalmente, ¿no? Sí. Entonces, esa distracción yo creo que a veces nos hace... Eso es el principal cambio que has visto entre el Estados Unidos de antes y yo creo que también la cultura, ¿no? Porque es que ahora le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, yo creo que eso es algo que es fatal. Es fatal y no podemos permitir eso. Has dicho una gran verdad. Enzo, una pregunta. ¿Por qué terminaste estudiando en la universidad aquí en Estados Unidos? Bueno, ingeniería ha sido una de las cosas... era un sueño, ¿no? Fíjate, yo salgo de Venezuela con un título en administración y luego un técnico superior en administración, o sea que tampoco, ¿verdad? Una beca que me gané. Y porque también fui a las Olimpiadas de Matemáticas. Sí. Entonces, lamentablemente no hice nada a nivel mundial, ¿no? O sea, ya nada más fui al estatal y al nivel nacional, pues ya me descartaron porque creo que ocupé la posición número 27, 37 por ahí, ¿no? Entonces, pero me tomaron en cuenta para una beca nacional. En aquel entonces había una fundación famosa y luego la presento en un instituto donde pues me aceptaron, me dieron ciertas pautas, tienes que tener este promedio, así. Entonces pues se hizo. Cuando termino, el gobierno italiano me manda a llamar porque por mi ciudadanía italiana yo tengo doble nacionalidad o 3 nacionalidades, ¿no? O en aquel entonces doble nacionalidad, venezolana e italiana. Entonces, por parte de papá, que había hecho toda esa gestión y aparte cuando nosotros viajábamos todos los años a Italia. Entonces, nada, la historia larga corta es que el servicio militar obligatorio en aquel entonces era obligatorio. Obligatorio. Así que ni modo, ¿no? Tenía que presentarme, si no me
era un desertor de la patria. Entonces, voy allá con mis credenciales académicas, etcétera. Pero claro, mi italiano no estaba a un nivel como un universitario de allá. Entonces, pues, fue retante. Y bueno, a ponerse a leer, ponerse a estudiar. Así que bueno, gracias a Dios me gusta, ¿no? Ser autodidacta. Y me puse a estudiar el italiano de manera tal de que pueda tener el mismo léxico, la misma facilidad de comunicarme en español, tenerla en italiano. Y así. Y bueno, presenté unas pruebas cuando en Italia hay se le dice concorso a la leva cuando va a aplicar, ¿no? Uh-huh. Para ciertos trabajos. Hago ese concurso que básicamente son unas pruebas académicas, de actitud académica, y quedé con unas actitudes para el estudio de programación a nivel de ingeniería. Entonces dije, wow, qué bien. Y obviamente era algo que quería estudiar, ¿no? Y entonces hago mi año de servicio militar, nada más y nada menos que en el Departamento de Defensa de la Fuerza Aérea, haciendo cosas muy interesantes que por obvias razones uno no puede divulgar, no puede decir, pero yo encriptaba códigos y descriptaba códigos y entonces me gustó mucho eso. Y la Fuerza Aérea Italiana me hizo estudiar una parte en telecomunicaciones y la parte de programación. Y ahí fue como que nace esa parte. Por la tecnología. Así es, por la parte de la ingeniería, exacto. Todo lo que son esas relaciones de bases de datos, comunicaciones a nivel de código, encriptar código, desencriptar código. Y así pues entonces dije, oh, wow. Y nada, termina mi servicio militar. Y entonces, pues, vengo a Estados Unidos para estudiar ingeniería en software. Entonces, pues, así comenzamos. ¿Y tuviste que aprender el inglés entonces antes de venir? Bueno, ya uno tenía una base, ¿no? Porque, pues, obviamente en mi escuela superior, pues, se veía inglés. En la universidad, pues, los que nos gusta la tecnología siempre tenemos que saber leer. Cuando viajas, sabes que te lo dicen en inglés y luego entonces o en italiano o en español. Pero sí, y aparte, bueno, en papá y mamá hicieron un buen trabajo en la parte educativa. En la parte educativa, pues porque sí, hay que estudiar había que estudiar inglés, había que leer, en casa había que leer. Enzo, quisiera preguntarte, ¿cómo fueron esos principios de la vida laboral después de la universidad? ¿Y qué te llevó a emprender en tu propio negocio? Mira, fue hermoso porque yo comencé mi carrera como ingeniero y hay un proyecto muy hermoso en Puerto Rico donde... Eso, pero tú andas viajando el mundo. Sí, vale. Gracias a Dios. La gente a veces me dice, oye, ¿cuántos años tú tienes, no? Entonces yo digo, oye, lo suficiente, ¿no? Para no decir la edad. Pero bueno, no, muy orgulloso. Ya, si Dios quiere, este diciembre, en este año... Yo sé qué edad tiene, porque tiene 25. Ya cumplo 50 años. Así que para la gloria de Dios... Tienes que dar el secreto. El secreto es acostarse temprano y tener a Cristo en su corazón. Más nada. Ese es el secreto. Sí, pero fíjate, a la pregunta, ¿no? Cuando me dices sobre el emprender acá, y yo creo que... No, ¿cómo fue la etapa laboral después de haber graduado y por qué comenzar a emprender? Bueno, exacto. Perdóname. Esta compañía puertorriqueña me dice, mira, Enzo, hay una implementación en una farmacéutica allá en Puerto Rico. Bristol Myers, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, perfecto.
yo veo, oye, no teníamos teléfono inteligente en aquel entonces, así que pues había que hacer la tarea por otro lado. Yo veo el clima perfecto, que, oye, muy sabroso que esto. Y le dije, no, para allá, ¿eh? Y nada, comienzo a trabajar allí como ingeniero. Y aprender mucho, ¿no? Sobre los sistemas. Bueno, imagínate, hace 10 años era común en mi área hablar sobre Computer System Validation, ¿verdad? Las validaciones de sistemas. Y ahora son sistemas también se habla de las validaciones de los sistemas, pero ya con otras técnicas, con otros valores, con otras. Es bien importante. Pero nada, para tu pregunta fue hermoso porque tuve la gran oportunidad de estar en un sitio donde hay, en las ciencias vivas se dividen en 3. Lo que es farma, biotecnología y dispositivos médicos. Entonces, Puerto Rico, para aquellos que no saben, Puerto Rico es un lugar muy importante en la parte de ciencias vivas para los Estados Unidos, es territorio norteamericano, y en 100 por 35, que es relativamente pequeño, hay una concentración de más de 40, si no me equivoco, entre 50 farmacéuticas. Lo que te da la oportunidad de exponerte a cada una de ellas, ¿no? En sus diferentes rubros, en sus diferentes especialidades. O sea que yo podía estar trabajando en biotecnología para un producto de insulina para Eli Lilly, cuando a los 6 meses teníamos otra implementación con Pfizer y luego con Johnson & Johnson y así, ¿no? Entonces, fue como consultor. Yo veía que siempre me estaban exponiendo a proyectos, ¿no? Y a implementaciones de envergadura. Luego, con unos años de experiencia, ¿verdad? Para hacerte la historia larga corta, me transfieren de Puerto Rico otra vez para el frío en Indianápolis. Y luego de Indianápolis me transfieren a Inglaterra. Y entonces, pero esas implementaciones me abrieron y me dieron mucha oportunidad, tanto de conocimiento como de exposición. El exponerme a una gran cantidad de tecnología y obviamente, ¿no? Conoce gente, conoce nuevos grupos de trabajo, estilos de hacer las cosas y dices, wow, ¿no? Y ahí entonces te vas nutriendo de todas esas experiencias. Pero fue importante, ¿no? Aprender. Fue importante, sí, era bueno en ciertas cosas, pero el trabajo y los proyectos me hicieron crecer, ¿no? Sí. Y hoy día mis clientes son los que me hacen crecer aún más. No. Hay algo que yo sé, por conversaciones previas que hemos tenido, que me lo comentaste, que llegaste a tener cierto éxito, te sentías bien, financieramente hablando, estando en Inglaterra, pero sentiste en algún momento ese vacío por dentro. Y yo sé que hay muchos emprendedores que nos escuchan, muchos dueños de negocio o muchas personas que se pueden sentir así. Y yo quisiera que reflexionamos lo que tú aprendiste de ese momento y cómo saliste de esa etapa. Y mira, esa fue una etapa bien particular en mi vida, ¿no? Donde era el director de operaciones de una firma de ingeniería. Sí, como lo acabas de decir, ¿no? El dinero no era un problema. Muchos viajes. Estaba ausente en casa, ¿no? En el sentido, pues, venía de una ruptura matrimonial y siempre es algo que pesa, ¿no? Porque cuando yo me casé por primera vez, yo no pensaba divorciarme. Yo quería, pues, tener una familia y entonces luego, pues, tener a mis hijos, etcétera, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, pues, no fue así, ¿no? Entonces, al romper con esa relación y entonces luego al viajar y luego de viajar volver otra vez como que a restablecer tu vida y
y ya tienes entonces como que, bueno, restableces la parte emocional, pero entonces en la parte laboral tienes un gran éxito, tienes, ¿verdad? Estabas cumpliendo con las metas que me propuse, pero a nivel espiritual vacío. Faltaba algo, faltaba algo, faltaba algo. Y entonces es cuando comienzas a decir, me compré el carro del año y sí, me duró una semana, 2 semanas y después ya estaba allí, ¿no? Uh-huh. Y vamos para tal lado y vamos para tal sitio y nada, ¿no? Entonces, ¿y después de eso qué? Hasta que un día, Dios perdóname, ¿verdad? No quiero pecar delante de ti, pero es como que si tú existes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ese Dios que en mi niñez te encontraba en la palabra, te encontraba en ciertos domingos ¿y por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Fue una lucha, ¿verdad? Y creo que lo mejor que me pasó es que Dios me trajo con sus hilos de amor, ¿no? Él fue poco a poco trabajando en ciertos aspectos de mi vida, en ciertas situaciones de mi vida, donde las lecciones también me costaron mucho dinero, pero fueron malas decisiones, ¿no? Así que hay un dicho muy cierto, que no es mío, pero no recuerdo cuál es el autor, así que vale decir, bueno, lo dije yo, entonces va a ser mío, ¿no? No. Pero dice algo así, que Dios en su infinita sabiduría y en su infinito diseño del plan de vida, ¿verdad? Para cada uno de sus hijos y para cada persona, Él tomó en cuenta mi estupidez. Y yo digo que ese es lo que nosotros, ¿verdad? Que a veces que no tenemos un conocimiento teológico, decimos, sí, ese es el libre albedrío o esa fue mi decisión. Bueno, aún en esa decisión que yo iba a hacer, en esa estupidez, Él era soberano y ya sabía lo que, ¿verdad? Era la consecuencia de eso. Y bueno, a veces cometemos errores. Claro. Y tenemos que también ser hombrecitos y valientes en decir, bueno, ese fue mi error y esta es la consecuencia de ese error. Hacernos responsables. Así es. Así que bueno, esa fue más o menos mi historia, ¿no? En cómo llegué, cómo el Señor me rescató de ese vacío, ¿no? De ese hueco. Esta historia que me acabas de hacer está buena para hacerte una pregunta que muy interesante acerca del emprendimiento, porque describiste como tenías lo material, pero espiritualmente no estabas centrado. ¿Tú crees que emprender, abrir un negocio, buscar el éxito profesional, tú crees que es ir detrás del dinero? ¿O es algo más? Sí, yo creo que es algo más. Lo que pasa es que depende, ¿no? Ahora te hago yo una pregunta. ¿Cuál es tu definición o qué tú defines como un hombre exitoso? Un hombre que tiene tiempo. Yo, para mí, aunque el tiempo es importante, Claro. es muy valioso, ¿verdad? Yo te voy a regalar 1 hora de mi atención, 1 hora de mi enfoque o 1 hora de mi vida. Es algo que esta hora no la vamos a recuperar. Sí. Va a pasar y ya, ¿no? Uh-huh. Y es un buen punto. Pero para mí, un hombre exitoso es aquel que conoce la verdad. ¿Qué verdad? Y la verdad no es un concepto, Ramón. Wow. La verdad es la persona de Cristo. Y a mí me llevó muchos libros y me llevó mucha estupidez en el sentido de que buscaba la verdad en otras cosas, ¿no? En otras tendencias, en otras filosofías, en mi propia verdad. A veces seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Es duro eso. Y nos creemos Dios. No, yo soy católico por tradición. Ajá. ¿Y vas a la iglesia? No. ¿Y eres practicante? No. Ajá. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? No, pero yo soy bueno porque yo no mato.
Pero si fornicas y entonces no haces una familia antes de hacer el amor y luego entonces, tú sabes, y no es que yo sea San Enzo, no, yo era un salvaje. No, por Dios. O sea, vamos a ser honestos, ¿no? Claro. Y quizás ahora, con el conocimiento, con el entendimiento que tengo, como padre, a mi hijo le voy a decir, guárdate para tu esposa. Guárdate para esa ayuda idónea que Dios te va a dar y que te va a regalar y que vayas a ser familia, diga, oye, tú fuiste mi primera mujer y esa mujer diga, y tú fuiste mi primer hombre. Y de ahora en adelante vamos a hacer una familia donde vamos a tener ciertos códigos morales y ciertas cosas. O sea, es tan hermoso, tan complejo, pero a la vez tan sencillo. Y me gustaría que en algún momento o en otro podcast tengamos a un médico y tengamos a un, qué sé yo, a otro profesional de la salud donde diga, sí, esas conexiones emocionales, esas conexiones a nivel de en otros niveles y en otras cosas, ¿no? Como ellos lo puedan definir de acuerdo al profesional que tengamos, te va a decir, wow, no, hace sentido. Hay estudios que apoyan esto, hay estudios que apoyan lo otro, ¿no? Pero, bueno, más allá, quisiera ser un buen modelo, ¿no? Para mi hijo. Y el modelar es hacer, obedecer, ¿no? Lo que Dios nos dice en su palabra. Pero no podemos obedecer algo que desconocemos. Y si no lo desconocemos, o sea, si yo no modelo lo que verdaderamente mi hijo necesita ver en mí, con ese rol de papá, pues no estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y es por eso que hoy en día, lamentablemente, nuestros jóvenes están como barquitos a la deriva, ¿no? Sin ninguna vela, sin ningún rumbo, ¿no? Cualquier viento los puede llevar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, etc. Y no me estoy refiriendo ni a los partidos políticos ni nada de eso porque, ¿verdad? Pero es importante como que decir, oye, hay códigos morales, hay cosas que nosotros sabemos. Ahora yo te pregunto algo, mira. Nosotros sabemos cuando hacemos mal y nosotros sabemos cuando hacemos bien. Claro. Y cuando hacemos bien no gratifica algo, es algo indescriptible, ¿no? Entonces la gente me puede decir, sí, pero es que el bien para ti puede ser el mal para mí es subjetivo. Y bueno, yo la verdad que te admiro porque si yo tuviese un podcast y luego de un debate, luego de una conversación amena, etcétera, yo veo que hay 1000 comentarios y hay 40,000 estupideces. Señor, dame paciencia porque yo no puedo con esto. Pero eso pasa. Sí, yo a veces cuando discuto en la mesa, ¿no? Con mi hijo, con mis hijos, ¿no? Porque tengo un hijo mayor de 18 años. Mi hijo a veces, ¿verdad? Le coloco preguntas un poco, digamos, capciosas, ¿no? Para ver cuál es su punto de vista, etcétera. Y él me dice que, bueno, papá, pero es mi opinión. Yo le digo, hijo, las opiniones no se respetan porque si tu opinión es estúpida y tú dices que Hitler fue más bueno que Madre Teresa de Calcuta, yo te voy a decir, tú estás equivocado y ese argumento es estúpido o es sin base o es, ¿verdad? Podemos utilizar cualquier sinónimo, pero me entiendes la idea, claro, ¿no? Ahora, lo que sí se respeta es el opinar. Claro. ¿Opiné? Tienes derecho, pero yo como tu padre te tengo que decir o estás equivocado o no. Y te voy a presentar unas evidencias para que tú digas, oye, papá, tienes razón. Ya, de tú hacer tus propias conjeturas y puedo persuadir de que cambies o no de opinión, bueno, ya
Eso me quisiera preguntarte algo antes de entrar en la parte empresarial y profundizar. ¿Tú crees que aquí en Estados Unidos se le da ala a las estupideces? Oye, yo creo que en los últimos 8, 10 años o 12 años, no, esto... hay muchos libros de personas mucho más inteligentes, ¿no? Que se han dedicado a estudiar el comportamiento humano, que se han dedicado a estudiar estadísticas a nivel de tendencias, etcétera, que estamos viviendo unos tiempos de estupidez y de tontos. Entonces, sí. Sí. Las ideologías de género, el movimiento woke y todo eso es como que, por Dios, o sea, biológicamente tú no te puedes cambiar. Ahora, de que tú te sientas y que tu sentimiento, bueno, pero eso es otra cosa. Pero si yo me siento que soy qué sé yo me siento ahora León. un león. Y de ahora en adelante, pues tú me tienes que llamar el león. Por Dios. Si tú me haces un examen de sangre, vas a saber que yo soy un hombre adulto de 50 años, con ciertas características, etcétera, etcétera. Ya, o sea, ahora dar paso y dar esa cabida y abrir esas puertas donde no, ahora no es simplemente lo que biológicamente es probable o lo que científicamente ya sabemos que somos, sino que ahora se le colocan los sentimientos, pues yo creo que ahí hay un grado muy grande de estupidez. Total. Sí. Total. Vamos a seguir. Enzo, ¿qué se siente emprender en el mundo digital dentro de los Estados Unidos? ¿Cuáles son esos retos que tú enfrentas en tu negocio en esta área? Mira, son muchos, ¿no? Yo tengo acá, recién acabo de adquirir una unidad de negocio, se llama Excellent, que es la que se encarga de hacer todo lo que es la parte de páginas web, apps, ¿no? Y el manejo de redes sociales, ¿no? Los manejos de redes sociales hoy día no es que tengo a 4 teenagers que son, como dice la gente, no, lo que pasa es que mi sobrina, ella usa Facebook todo el día y ella es una experta en Facebook. No, hay una ciencia detrás, ¿no? Hay muchos estudios, estadísticas. Las decisiones no es lo que yo opine, lo que yo sé o lo que mi equipo... No. Las decisiones se toman en base a los datos, en base a unas estadísticas y entonces en ese estudio, mira, estamos utilizando esta aplicación para saber y medir cuál es la tendencia de X cosa, cuál es la atención del público de X cosa en cierta demografía, ¿no? Entonces, ha sido retante por muchas razones. Número 1, duela a quien les duela, Estados Unidos ha sido siempre el líder, ¿no? A nivel económico, a nivel tecnológico, y creo que nosotros tenemos acá un gran reto, que es la innovación. Acá se hace research and development, aquí se hace R&D, se hace desarrollo, o sea, ¿entiendes? Aquí se crea. Con otros países no es así, ¿entiendes? Entonces, Estados Unidos ha sido siempre ¿verdad? Una punta de lanza con respecto a esto. Lo otro que yo le digo a mis colegas, y tengo una gran bendición de haberme formado como ingeniero acá, pero esto es una nación de casi, creo que sobre 390 millones de habitantes. Perfecto. Ahora, esta nación tiene estadísticas enormes de cuántos ingenieros se gradúan al año. No solamente lo nacional, pero también tenemos la competencia de los ingenieros internacionales que vienen acá a hacer maestrías, doctorados y a trabajar porque, ¿verdad? Quieren lo mejor para sus familias, quieren echar para adelante, etc. Entonces, ¿qué pasa?
no solamente tenemos una competencia interna, pero también tenemos una población de competencia a nivel internacional que llega a hacer el trabajo. Hoy día, los mercados, sobre todo en la parte de consultoría, es como un switch, ¿no? On-off, prendido y apagado. Si estás haciendo las cosas bien, estás prendido, pero si haces las cosas mal, apagas y allá hay 100 donde tú puedes encontrar, ir, contratarlos y bueno, sin decirte que mercados como la India, Brasil, China y otros países de Centro y Suramérica, no, es que a mí me maneja las redes sociales fulano que está en X localidad, ¿no? Para no decir una localidad y que ninguno de tus públicos se ofenda ni nada de eso, porque la idea es ayudar, ¿no? Claro. La idea es aportar. Yo creo que algo que puedo decirte es que como cristiano mi propósito es claro. Es en todo lo que yo me involucre, en todo lo que yo haga, yo lo voy a hacer como para mi Dios. Por lo tanto, el nivel de excelencia, no solamente de mis compañías o de mis operaciones o mis unidades de negocio, va a ser siempre esa, ¿no? Y esa es la diferencia. Esa es algo que nos distingue. Y hablar con la verdad, con integridad. Oye, mira, yo quisiera venderte una aplicación que te cueste $20,000, $30,000, pero es que ahora mismo tú no necesitas eso. Tú no necesitas una aplicación de $3,000 donde te permitas crecer y tener unas bases sólidas para luego entonces ir a un siguiente nivel, ¿no? Yo creo que eso es importante. La integridad del individuo siempre es importante y tarde o temprano tus clientes lo van a notar. Claro. Tus clientes lo van a saber y hoy día, si yo le doy una cotización a uno de mis clientes, yo no dudo que ellos agarren la cotización en PDF, la coloquen en una de las AI y digan cuál es el precio más competitivo demográficamente hablando para esta implementación de este tipo de aplicación, etcétera, etcétera. Lo hacen. ¿Y por qué puedo dormir tranquilo? Bueno, porque, señores, aquí hay una serie de conocimientos, hay una serie de preparación académica, laboral, que me ha dado la experiencia en llegar a donde estoy, ¿no? Y claro, agradecido porque también Dios no te da el hacer. Él nos dota a cada uno con dones. Y es hermoso, ¿no? Porque a veces con mis hijos yo me río mucho porque hablar de estos temas, sobre todo con el más pequeño, que tiene 9 años, me da mucha risa, ¿no? Porque ves la sinceridad, ves en algunos temas muy ingenuo, pero es como que, tú sabes, ves esa respuesta espontánea, sincera, que uno dice, wow. Me dice, papá, Dios hizo la creación en 6 días. Y yo, sí. Wow. Pero yo duré 9 meses en el belly de mom. Yo, para que tú veas, Dios está tan pendiente y está tan dedicado a cada uno de nosotros que tenemos que durar algunos 9, algunos menos, pero Él tiene unos tiempos que se tienen que cumplir para cada uno y para, mira, formar lo que somos hoy día, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Que es hermoso como Él compare y hace esas comparaciones, pero nada, hermoso eso de... Enzo, me estabas hablando de la excelencia y quisiera preguntarte ¿qué % de importancia tiene para ti a nivel empresarial, a nivel de cualquier proyecto, que cualquier hispanohablante que esté en Estados Unidos o en el mundo que te escuche ahora, tú le dedicarías de esa excelencia a un negocio o a un proyecto para que sea? Mira, yo te compartí como cristiano, yo tengo un propósito, ¿no? Y entonces cuando tú en todo lo que te involucras y haces, no lo haces para el máster, no lo haces para la persona que te está pagando, ¿no? Sino lo haces para tu Dios, que es el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, el ser más grandioso que tú te puedas imaginar. Entonces, imagínate, ¿no? Oye,
Eso no solamente te va a llevar a unos niveles de excelencia hermosos, pero tu dedicación, ¿no? Va a ser también tenaz, vas a querer, tú sabes, hacerlo mejor cada día. Y yo creo que eso te pasa a ti, ¿no? O sea, me encanta el estudio que veo acá, me encanta la calidez, el entorno, las cámaras, las luces, el micrófono, todo está como que, wow, en su sitio, ¿no? Y eso es hermoso porque si yo te pregunto cuánto tiempo, cuántos años lleva tu canal, meses. Ahí está. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿no? Que te ha dado ese don, te ha dado el querer como el hacer, de ir consiguiendo cosas y que las cosas no se consiguen. Abrí un paquetito de cereal y encontré una cámara y encontré un micrófono. No, hay que leer, ¿verdad? Hay que también poner de nuestra parte. Tener ganas de hacerlo bien. Así es, así es. Y eso es clave, eso es clave. Enzo, quería preguntarte cómo fueron esos inicios de emprendimiento a nivel empresarial. Cuando dijiste, voy a comenzar. Muy duro. Bueno. ¿Por qué? Porque yo era consultor, te dije, ¿no? Y como director de operaciones de una firma, yo tenía que estar en presencial en muchos proyectos. Entonces tenía que viajar mucho. El 90% de mi tiempo estaba siempre en un avión. Yo alcancé todos los metales preciosos de las líneas aéreas, de las cuestiones de los hoteles, Diamond, Ambassador, unas cosas. Y uno decía, wow, y por dentro qué tristeza, ¿no? Veo que tengo 390 bookings en un año. Y yo, wow, y cuando hay 365 días al año, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? Imagínate. Pero yo me dije un día, oye, yo quisiera tener una operación donde yo pueda seleccionar qué tipo de proyecto quiero, a dónde quiero viajar, porque los hijos te cambian la vida, Ramón. Sí. No lo sé, pero lo he escuchado. Yo fallé en mi primera relación, en muchas cosas. Y luego entonces cuando tengo, ¿verdad? Ahora mi esposa, y rehago mi familia y tengo a mi hijo menor acá, me doy cuenta que cuando yo venía a casa, yo lo veía crecer, pero en la cuna, ¿no? Y una vez yo llego del viaje y claro, le quiero dar una sorpresa con un muñeco, con un peluchito y lo voy a abrazar y él se asusta. Como que, bueno, ¿y quién es este? Y eso hizo una bisagra, ¿no? En mi vida. Yo dije, wow, ¿qué es esto, no? Yo no quiero esto. ¿De qué vale yo ganarme todo el dinero del mundo cuando estoy perdiendo lo que nunca va a volver a suceder, que es verlo crecer, que es estar allí? Y wow, ahí comencé a hacer mi propia empresa, no con tanto éxito. Luego en ese transcurso, un amigo de infancia me dice para hacer una sociedad y hacer un restaurante, el cual nos fue fatal. Y bueno, perdí mucho dinero y dije, bueno, tengo que volver al punto uno otra vez, a lo que el Señor me dio, a mis conocimientos, a mi carrera, que no puedo, dejarlo a un lado. Y así comencé. Comencé con un proyecto. Yo mismo era el consultor. Yo mismo era el de HR. Yo mismo era el que hacía mi página. Yo era básicamente yo creo que tú conoces esa frase, ¿no? De que nos ponemos diferentes sombreros. Exacto. Bueno. Y así comencé. Entonces dije, error, ¿no? Yo me fui de trabajar de una compañía para hacer mi propia operación y entonces tener más tiempo a la familia y en verdad no fue así, ¿no? Eso es una realidad dura de contar. Tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Entonces,
Y nada, y hacer y buscar algo que sea distinto a lo que está en el mercado. Pero en mi caso fue muy difícil porque digamos, el sistema de negocio que yo estaba anteriormente era de colocar consultores en plantas, ¿no? En diferentes plantas. Entonces, bueno, número uno, el reto número uno en este tipo de operación es que tú tienes que hacer vendor. Tú te tienes que hacer ¿cómo es? Un vendedor aprobado por la casa farmacéutica, ¿no? Entonces ya esto es algo tan competido de que esa puerta no se abre todo el tiempo. Es lo más difícil, ¿no? En este caso. Ahora bien, ¿qué es lo que vende? Bueno, vende es lo que esa trayectoria de trabajo que tú tuviste y entonces que fulano diga, no, yo conozco a Enzo, Enzo es excelente. Mira, Enzo, ven acá, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y así entonces comienza. Fue muy duro por muchas razones, porque pues era como que comenzar de nuevo otra vez y en esos años fueron tan difíciles, Ramón, que bueno, te confieso de que algo que también fue muy, muy doloroso para nuestra familia es que perdimos a un bebé de 4 meses. Ya sabíamos lo que lamentablemente iba a pasar y mi esposa y yo tuvimos que entrar a una sala para, ¿sabes? Hacer una sala de parto y ya tenía que dar a luz el muchachito pero ya sabíamos cuál era el resultado, ¿no? Entonces, fíjate que en ese entonces habían 2 opciones. O decir, Dios, ¿por qué a mí? Y comenzar a decir un montón de estupideces. O decir, Señor, no sé con qué tú estás tratando conmigo, no sé cuál debe ser la enseñanza de esto, pero dame la fortaleza, porque en ese han sido pocos momentos en mi vida de esa fractura total. Ese fue uno de ellos. Y le pedí, Señor, yo quiero de aquí en adelante hacer tu voluntad, ¿no? Yo quiero seguirte en serio. Y yo recuerdo que si en algún momento tienes que conocer a mi pastor, porque es un titán. Qué paciencia. Me dice, hay un domingo en particular donde es como que ese sermón es para ti. Ese sermón sí, fue que algo parece que te estaban hablando. Oye, eso era para Enzo ahí, y yo, wow, sobre la obediencia, wow, decido bautizarme para ser obediente, ¿no? Y luego que me bautizo, Ramón, es cómico porque, bueno, cómico ahora, ¿no? Pero es como que me cancelan como director de operaciones, el emprendimiento que tenía con el restaurante pues se cae y así van todas las cosas, ¿no? Como que pam, 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 pam. Y yo, wow, ¿y ahora? Y literal, empezar de nuevo, bueno. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Yo sé hacer esto. Yo cuántas veces fui a planta, cuántas veces agarré los proyectos. Tú sabes, antes con la mentalidad de que yo voy a escoger los proyectos, a decir, no, dame lo que sea que yo quiero, tú sabes, trabajar. Dame la oportunidad que yo te voy a demostrar Mi conocimiento. Y así fue. Y bueno, yo creo que todas esas, digamos, situaciones, si no fuese por esa tranquilidad, por esa estabilidad, por esa fuerza, por ese gozo inexplicable que el único que nos da es el Señor, es Cristo. Oye, la historia fuese totalmente distinta. Totalmente distinta. Fue un desafío fuerte. Tanto emocional, familiar,
como profesional. ¿Qué te dice eso de ti mismo, de ese Enzo de esa época, después de haber superado todo este momento tan difícil? Oye, yo le doy gracias a Dios porque en su soberanía, Él midió con una precisión quirúrgica todas las estupideces que cometí para enseñarme cada lección tan valiosa, como el de apreciar a tu familia, como el de apreciar y el de amar y el de querer a tu esposa, como el de abrazar a tus hijos, como no hay un día que pase que se le diga a uno de mis hijos, ¿sabes qué? Papá te ama, papá te quiere. Y hay un Señor allá en los cielos que mi trabajo como papá es que tú lo conozcas y que lo conozcas como papá lo conoce. Porque te va a cambiar la vida, hijo. Si me la cambió a mí cuando tenía ya 35, 38 años, imagínate lo que puede hacer contigo ahora a temprana edad, ¿no? Y eso es lo que le digo a tu gente que te escucha. Oye, no importa en qué hueco tú estás, no importa en cuán hondo, cuán tenebroso sea esa situación, esas luchas. Oye, pídele con fe, porque yo no creo que alguien fue tan irrespetuoso, tan insolente como yo cuando le dije, pero si tú existes, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y ahora uno dice, wow, Señor, gracias, ¿no? Gracias, cuán misericordioso. No se puede cambiar la mente, ¿eh? ¿Cómo? A mí me da una risa porque es que el nombre de tu podcast es tan clave, ¿no? Como que, wow, es que lo que Romanos nos dice, el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Eso es lo que el Señor viene a darnos. Nos va a dar una nueva mente, un nuevo corazón. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿no? La Biblia lo describe tan bonito porque es un corazón de piedra. Nada, eso no se siente nada. O sea, tú no le puedes decir a un muerto, ve a Walgreens y cómprate algo. No, pues estás muerto, viejo. Ahora, imagínate el Dios el cual estamos hablando. Él no solamente te va a dar un nuevo corazón, una nueva mente, sino que Él deposita su Santo Espíritu, que es Él también. O sea, lo que creemos en el Dios Trino, yo sé, es difícil, es complicado. Claro que sí, muy complejo de entenderlo. Pero Él nos da su amor y nos deposita su amor para que nosotros le amemos de vuelta, ¿no? Entonces es como que, wow, qué bárbaro. Y sin embargo, por nuestra condición, por lo que somos, con tantos defectos, con tantas... Él aún así tiene esa misericordia y esa paciencia, ¿no? De tratar con nosotros y de irnos transformando, ¿verdad? Como de poco a poco. Claro, aquí no vamos a lograr esa perfección, ¿no? Pero algún día sí vamos a estar frente a frente a Él. Se espera. Sí. Enzo, ¿cómo tú le explicarías a alguien que no te conoce de forma fácil en qué consiste tu empresa? Mira, Lihar Solution, mi corporación es una corporación dedicada a lo que es la parte de la consultoría para las ciencias vivas, lo que es biotecnología, farma y dispositivos médicos. Todo como somos expertos en todo lo que es la parte regulatoria, en la parte de compliance. Y bueno, tenemos aplicaciones fenomenales donde podemos visualizar la data, el estudio de la data, todo lo que es la parte de data análisis, de data analytic. Nuestra empresa tiene sus propias herramientas de SPC, que significa Statistic Process Control. Es la parte de procesos estadísticos. Tenemos otras herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan a facilitar todo lo que es el data management, cómo nosotros vamos a estudiar, a ordenar, a limpiar la data para luego entonces estudiarla, interpretarla. Mira, la parte de farmacéutica es... Sin duda, los números es lo tuyo. Sí. No, y es hermoso porque es algo que conozco, que el Señor me ha permitido trabajar desde que me gradué, y entonces ya son varios años, voy para 27 años de experiencia como ingeniero.
Y no solamente he hecho mi trabajo acá en los Estados Unidos, pero también lo he hecho en varios países en Europa. Lo hice en Reino Unido, lo hice en Italia, lo hice en Alemania, lo hice en España. Y bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Que nos ha dado esa oportunidad de involucrarme en tantas cosas. Ahora estoy haciendo algo muy bonito con un colega que aprecio mucho, que es John. John, después te mando este podcast para que, ¿verdad?, nos dé tu feedback. Pero sí, en lo que es la parte de data criticality para ciertas operaciones a nivel de pharma. Y ahora estamos en una aplicación muy hermosa que es Compress IQ. Básicamente el arte de ver y visualizar la data comprimida, ¿no? La data comprimida se tiene que comprimir porque los sistemas de producción de manufactura, hay instrumentos que son como esa transmisión de cada 5 segundos, cada segundo, un valor. Te están reportando un valor. Entonces, claro, nuestra infraestructura no la podemos sobrecargar de esa información. ¿Por qué? Bueno, porque si no tenemos un latency en nuestras operaciones. ¿Es un latency? Cuando nosotros decimos que, oye, la computadora está lenta, ¿no? Tenemos ahí porque hay unos procesos de computación, se dice en español. Sí. Ok, hay unos procesos de computing y entonces esos procesos tienen que suceder en determinado tiempo. Aparte, esa data viene, nosotros tenemos que básicamente tener un mapeo o tener un rastreo de esa data y decir, bueno, esta es la que utilicé para hacer el cómputo y esta es la que voy a guardar. Y la que voy a guardar versus la del cómputo y la original, entonces hay unos porcentajes, ¿verdad? Lo que pasa es que es complejo, pero sí. En palabras sencillas, no es relevante guardar 150 veces 10.5. Con una o dos, y cuando haya una alteración de esa, entonces la capturamos, ¿no? Entonces, básicamente nuestra herramienta lo que le da al subject matter expert, al experto de la materia es, oye, mira cómo se ve tu data original, mírala cómo se ve comprimida y mira cuáles son los ajustes que tienes que hacer para que sea mucho más efectivo, ¿no? Y bueno, a esto se le suma la gran responsabilidad de que, como es una empresa regulada, data criticality, entonces tenemos que ser los principios de ALCOA, que son los principios, ¿verdad?, de la integridad de la data, de cualquier alteración a la data original tiene que ser documentada. Entonces, pues, es bastante complejo, pero... Eso me recordó una frase que dice que cuando los números hablan, los hombres se callan. Así es. Y eso es digno de todo tipo de negocio y de todo en la vida. Así Hay es. Una frase que me encantó, que encontré en la web de una de tus empresas, que dice, "We turn your idea into digital innovation." Convertiremos tu idea en innovación digital. Así es. ¿Podrías contarnos la historia o el significado detrás de este principio? Mira, nosotros nos fuimos bien filosóficos allí, ¿no? Mi business partner y mi gran amigo Kurt, Kurt es también una persona sumamente inteligente, yo digo que el simplemente de yo tener una conferencia con él, hablar con él, ya él entiende, ya él visualiza, ya me capta las ideas, me dice, ok, perfecto, Enzo. Queríamos no sonar como se dice en inglés, cheesy, ¿no? Como que, hay más de lo mismo, ¿no? Nosotros somos la empresa que hace mejor las aplicaciones X. No. Vamos a ponerle esto un toque filosófico, un toque como que se lea de all the way around, ¿no? Como que, mira, yo no te tengo que vender nada. Yo lo que tengo es que escucharte. Y yo tengo la manera de cómo transformar esas ideas, esa visión que tú tienes en algo que yo sé, que vengo manejando por un montón de años, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Y si ves, esa es la página de Excellent. Esa es la unidad de negocio que nosotros tenemos para... Eso me gustó que acabaste de decir ahora, que podemos escucharte. Y te quiero preguntar,
¿Qué poder tiene para ti la escucha para el éxito de un negocio? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que hoy día vivimos en un constante bombardeo de ideas, de opiniones, de tendencias, de cosas que a veces uno dice, oye, cállense, hagan silencio, vamos a reflexionar, ¿verdad? Y estábamos conversando de que en mi carrera nunca me había sentido tan... oye, estoy buscando la palabra en español. Oye, hay momentos del día que yo tomo para leer, para actualizarme, ¿no? Oye, vamos a ver qué salió acá, vamos a ver qué hizo Microsoft, vamos a ver qué hizo acá, vamos a ver qué... Oye, hoy día es imposible. Hay 20, 30 actualizaciones, 40 actualizaciones. Entonces, cuando ya comienzas a manejar 2 o 3 herramientas que te sientes confidence, como que, oh, wow, qué bien. Y de repente ya vienen otras actualizaciones que todo lo que aprendiste acá, pues ahora se hace de otra manera y se hace más rápido y los cómputos son ahora más, tú sabes, con una... Y uno dice, wow. Pero no, es importante pausar. Yo creo que, perdón, es importante decir, ya va. Ya como que leíste, ahora vamos a analizar eso, ¿no? Ahora vamos a aplicarlo. Ok, hay mucha información valiosa y a veces cuando hay tanta información tendemos a no estar enfocado, ¿no? Y eso es importante. Al que vaya a emprender hay que estar enfocado. Hay que tener las metas claras, hay que tener una visión, una misión. Hay que, oye, yo esta mañana voy a atender 4 problemas. Ok, entonces yo tengo que concentrarme en estos problemas. Esto es lo que mi organización necesita de mí. Ok, yo vengo a resolver problemas, yo no vengo a crear más problemas. Ok, igual con mis clientes, ¿no? Hoy día tengo un proyecto, tengo un proyecto para una operación de biotecnología que está en Upstate New York. Y nada, cuando me presentan un problema, pues, ok, vamos a analizarlo, vamos. Y señores, volvamos otra vez a los principios básicos, ¿no? Seamos íntegros. Si no sabes, no sé. Mira, a veces les digo a mi jefe, hey, no lo sé, pero dame tiempo, déjame analizar esto, déjame ver qué tenemos disponible para resolver esto y De una. I get back to you. Ya, y entonces, ok. Y no decir sí, no. Y decir un disparate que tarde o temprano van a decir, oye, no, estabas improvisando, estabas haciendo algo que era incorrecto, ¿no? Que era incorrecto. Enzo, tú que conoces bien la cultura americana y que maduraste en este sistema, ¿cómo tú definirías una mentalidad de éxito en una persona? Buena pregunta. Mira, una mentalidad de éxito, yo creo que está bien atada a lo que te dije al principio, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos que somos ricos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser ricos o podemos hacer... Yo creo que la mentalidad de éxito va relacionada a cómo... Mira, recuerdo que mi padre me decía la regla de oro, ¿no? La regla de oro es, oye, tratar a los demás como a ti te gusta que te traten. Y es un principio bíblico, pero no lo dice textualmente así, pero esa es la idea, ¿no? Y hoy día es bien famoso. Yo te diría, en el planteamiento de negocio, yo voy a tratar a los demás como mi mejor cliente. Oye, Ramón, ¿qué necesitas? Oye, mira eso. No. Claro que sí, hermano. Estamos a la orden. Estamos para servirte. Mira esto. Y yo creo que esa mentalidad de despojarte de esas estupideces de ínfulas de grandeza, del ego. ego. Muy bien.
de todas esas cosas que es un mal adorno, ¿verdad? No. Haz como, bueno, ahorita va a venir Navidad. No, hazlo al revés. Quítate todos esos adornos que son feos. Y oye, es que si el creador del universo nos los dice y él hizo todo esto, oye, vamos a prestarle atención. Y yo creo que me va muy bien y nos va muy bien cuando somos humildes, cuando podemos decir, es el mismo esfuerzo, sonreír a no hacerlo. No, Bueno, eso. Mira, no se nos cae nada el decir buenos días, buenas tardes, permiso, ¿cómo está? Oye, tú, mira, yo me río porque yo hago tanta amistad en los supermercados y me encantan los supermercados porque comienzo a leer todas las etiquetas, ¿no? Ya mi esposa me dice, no, tú ves, yo no voy contigo. Yo compré hoy 6 libras de pan puertorriqueña en Kentucky, señores. No les voy a decir el supermercado porque aquí no están, ¿verdad? Porque si no tienen que pagar el sponsor. Pero ¿cómo yo me entero? Bueno, porque simplemente le digo, mira, yo tengo en mi iglesia a unos puertorriqueños y les quiero dar un agrado y les quiero llevar un pancito puertorriqueño porque uno de mis viejitos está enfermito. Entonces yo dije, no, vamos a comprarle eso. Me hice amigo de la que está en la panadería. La de la panadería hizo esto, que lo otro. Y la historia larga corta que, mira, no solamente conseguí que me hicieran los panes. Me dijo cuál era la señora que hace los dulces más sabrosos con guayaba y queso. Que tú sabes de eso, porque los cubanos también le ponen eso, ¿no? Después la señora hizo unos cositos que yo los compro en cuando hago transferencia en Miami, cuando tengo que hacer un transbordo, lo que sea, siempre me voy a un negocito ahí de cositas cubanas y una coladita con eso, un pastelito de eso sabroso. Bueno, descubrí eso también. La señora entonces vino y me dijo, no, mira, pero tienes que venir tal día, te doy esto y esto y esto. Lo único que costó, hermano, mira, conseguí todo eso con un buenas tardes, disculpe, oye, perdona que te pregunte, pero mira, tengo esta situación, ¿me puedes ayudar? Y ser humano, ser así, sencillo. Eso hay que extrapolarlo a toda la Claro, vale, claro que sí. Yo creo que con esas ínfulas de grandeza no llegamos a ningún lado. Y yo creo que esa es la mente del éxito. Esa es la fuente de riqueza. El volver a decir, oye, y eso es un principio bíblico muy claro, ¿no? Yo te debo respeto a ti no porque tú eres Ramón. No, yo te debo respeto porque, oye, tú eres también una imagen de Dios. Y por eso es que al ser humano se le debe respeto, ¿no? Más allá de entrar en teología, que me encantaría, pero bueno, yo creo que es en otro podcast. Esto te lo quería preguntar porque es que tú eres tan cultural, Europa, América Latina, Estados Unidos, el viejo mundo. Y quería preguntarte también de la parte hispana, en los empresarios, dueños de negocio. ¿Qué tú crees que deberíamos mejorar para ser exitosos en una cultura como esta, como la americana? Mira, el mundo del emprendimiento, bueno, el ser empresario, todos estamos buscando un objetivo, ¿no? Y es ser exitoso. Y el éxito se mide en tus ventas. El éxito se mide en dólares, ¿verdad? No podemos ser semánticos en ese, ¿verdad? Claro. En ese tema. Ahora, de cómo lo logramos, cómo lo perseguimos, cómo llegamos a él, bueno, ahí entonces volvemos al principio de nuestra conversación. La integridad, ¿verdad? Estos valores morales. No te estoy diciendo que todos los cristianos son... No. También hay cristianos que se dicen ser cristianos y son unos sinvergüenza, ¿no? Pero yo entiendo de que la comunidad italiana, cuando yo los observaba hacer negocios en Venezuela o acá, se unen, son unidos. Oye, ven acá, ¿qué pasó?
que yo tengo una operación de esto. Yo recuerdo un amigo de mi papá, un chino, y él tenía una distribuidora de alimentos. Y yo recuerdo que era la persona donde tenía el arroz más económico. Y yo le digo, Benny, ¿cómo tú logras eso? ¿Cuánto tú tienes que comprar, no? Entonces... Sí, claro, para buscar un precio. Me dice, no, lo que pasa es que nos unimos y tenemos una red, de 150 negocios. Y cada vez que nosotros vamos a pedir por la totalidad de nuestra red. De manera tal de que no solamente manejamos un inventario, tú sabes, sino también manejamos un precio, etcétera, ¿no? Claro, te estoy hablando de esto que yo era un niño y quizás él lo que me explicó era para que un niño preguntón de 12, 13 años y quitárselo del medio porque estaba ocupado, ¿no? Tenía que... Pero yo recuerdo porque mi papá a veces mi papá era un exagerado, compraba comida como que si venía la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que pobrecito, ¿no? A él le tocó vivir eso y vivir una guerra pues fue traumático, ¿no? Él decía que él tenía 7 años cuando la ocupación de los nazis y etcétera, ¿no? Y él nos contaba cosas no tan agradables, pero para que le diéramos valor a tú sabes, a la bonanza que tenemos, a la libertad de poder ir a un mercado y escoger qué pasta voy a comprar, ¿no? Qué carne voy a comprar. Y yo creo que tú me entiendes de eso, ¿verdad? Porque cuando se viene de países con pocos recursos o con escasos recursos, fíjate, yo te voy a hablar con propiedad de Venezuela. Estamos inundados de petróleos y no solamente de petróleo, de cuánta riqueza mineral, nómbrame una, tenemos oro, tenemos aluminio, tenemos bauxita, tenemos gas, tenemos, o sea, y lamentablemente por la situación, ¿verdad?, política, el país no está bien. Es un tema sumamente delicado, claro que lo es, ¿no? Tenemos el problema también o la situación de Cuba. Es triste, ¿no? Así que mira, yo creo que debemos aprender a ser unidos. A mí no me importa venir acá 1 hora y darte de mi tiempo y decir, no, mira, no me tienes que pagar. A mí me agrada ayudarte y también me agrada a que yo pueda ayudar a otros más. Y más que por estos micrófonos no sabemos a cuántas personas va a llegar. Y lo importante es que cuando mi Dios me diga, Enzo, yo te di la oportunidad de ir a donde Ramón y hablar en el podcast, Padre amado, y yo dije que tú eras Rey de Reyes, Señor de Señores, y que por favor busquen a Cristo, que esa es la solución. No, ya yo cumplí ahí. Ya el resto pues son adornos y etcétera. Pero de eso se trata, ¿no? Y a veces en nuestra comunidad trato de ayudar. En lo que más pueda. Y creo que el otro reto es la desinformación a nivel financiero. Creo que, oye, la universidad nos educa en unas ciertas disciplinas, pero hay otras que son claves para un negocio y que yo no quiero que te pase como a mí, que me costaron miles de dólares, ¿verdad? El no ser asertivo en cómo manejar mi budget, en cómo manejar las proyecciones de negocio, las proyecciones de ventas, etc. Y eso es... Sí, yo creo que has dicho 2 pilares en lo que la cultura latina dentro de los Estados Unidos tiene que trabajar. 2 pilares importantes. Enzo, ahora que dijiste que te costó, que no le cueste a la gente miles de dólares esta educación llamada podcast. ¿Cuál ha sido para ti la decisión más difícil que tú has tomado empresarialmente y que te ha enseñado? Mira, hay veces que las decisiones en los proyectos se toman, como te dije, por datos, ¿no? Pero tú siempre tienes ese sentimiento o ese feeling de que, oye, no, pero... Y ahí es donde tú... Yo creo que el ser cristiano y el ser CEO es una gran ventaja porque yo le hablo a mi Dios todo el tiempo, ¿no?
Hay un mal, leí un libro que el mal del CEO es que no tenemos a alguien con qué decir o desahogarnos o de compartir una decisión importante porque tú eres el que tienes que tomar esa decisión, ¿no? Entonces a veces yo le echo broma a mis colegas porque yo le digo que yo tengo la pelota a Wilson. No sé si han visto esa película, Castaway, el náufrago, que es una pelota de voleibol que le hace. Entonces, bueno, yo a Wilson lo tengo loco, ¿no? Pero desde que soy cristiano ya no le hablo a Wilson, sino le hablo a mi Dios, ¿no? Y le digo, Padre, tengo esta situación, ¿qué hago, no? Y ahí comienzo como que a analizar y a buscarle las vueltas al asunto. Mira, hay una idea en la mesa, hay una aplicación y están las realidades de que para yo llevar esa aplicación al éxito me cuesta X miles de dólares. Y aunque yo sea sumamente optimista de que, oye, sí, esa aplicación la hice yo, la diseñé yo, o tú sabes, o aporté yo en alguno de los aspectos, si financieramente no es viable, pues tienes que tomar la decisión de decir, no, esto no va a ser prioridad porque, oye, depende una organización de ti, depende del estado financiero saludable y no el de otra vez, ¿no? El ego. No, eso lo hice yo y eso debe ser. No. O sea, lo otro es, mira, el reconocer, me equivoqué. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para remediar esto? ¿Qué tenemos que hacer para acomodar esto? Bueno, hay que rodearse de personas que sepan más que tú. Hay que rodearse de personas capaces, competentes. Es muy importante que tengan y compartan los mismos valores. Sí, es importante porque tenemos que estar en esa sintonía. Y yo creo que eso es clave en cualquier organización, hasta en el hogar. Total, principalmente. Sí. Enzo, como buen hombre de negocio emprendedor en el mundo de la tecnología, quiero darte un dato acerca de la inteligencia artificial, pero primero quiero saber qué tú piensas y cómo tú valoras este nuevo comienzo de la humanidad, porque yo pienso que la humanidad ha tenido un comienzo fuerte ahora con el desarrollo de la IA. Sí, es una bisagra. ¿Cuál es tu posición acerca de esto? Yo creo que no estábamos preparados para eso. Creo que sí, es una bisagra, es un tiempo bisagra, ¿no? Es como cuando no se creía que se podían hacer los trabajos remotos y luego de la pandemia ya entonces empezamos a creer de que se puede trabajar de manera remota. Así que para lo que yo creía que era una maldición en aquel momento, que cómo es posible, he perdido 2 proyectos, este es el tercero que me cancelan. Luego fue una bendición porque mi hijo me dijo un día, papá, estas son las mejores vacaciones porque estamos desayunando juntos, almorzando juntos y cenando juntos, ¿no? Entonces, fíjate cómo eso te cambia totalmente la perspectiva y te da ese ánimo de decir, bueno, Señor, tú también permitiste esta pandemia, tú dime qué es lo que tengo que hacer, yo tengo que hacer, ¿verdad? Hacer mi trabajo, ser constante y seguir allí. Luego vinieron otros proyectos, se reactivaron y ahora tengo hasta la bendición de poder tener 2 y 3 proyectos a la vez, lo cual antes era imposible. Tenía que estar yo presencialmente atendiendo uno por individual, ¿no? Entonces eso te permite crecer en tu organización con otras personas, pero mira, todavía yo creo que no está totalmente, ¿verdad?, desarrollada. Digamos que estamos en estos comienzos, pero es un comienzo bastante tenebroso porque las estadísticas nos están indicando cosas muy, muy, muy negativas, ¿no? Los suicidios de teenagers han aumentado muchísimo. Estamos creando, ahorita hay una generación donde se ha criado, ¿no? Detrás del
de las pantallas. Entonces, yo digo que esas gran cantidad de endorfinas, tú sabes, de esos estímulos visuales. Esos estímulos, ¿verdad? Que son biológicos, que están allí. Esa sobrecarga, ¿no? Están afectando muchas cosas. Y lo otro es que se ha perdido la integridad, ¿no? O sea, no digamos no se ha perdido porque, oye, la palabra de Dios dice que ninguno es bueno y todos somos malos. Pero entonces imagínate ahora, tienes una tecnología donde si no la sabes usar o si la usas de una manera equivocada, estamos viendo plagios en las escuelas, en las universidades, ahora los trabajos de investigación, se ha perdido imagínate, si yo le digo a mis hijos, ve a mi biblioteca, ve a mi oficina y búscame este libro, vamos a leer sobre esto, papá, pregúntaselo a Google. Hey Google, o tú sabes, o papá, vamos a buscarlo en ChatGPT. Oye, bien curioso, porque me acordé de la época de Bill Gates creando Encarta. Cuando las empresas británicas no querían dar esos libros que vendían y eran tan rentables, ¿sabes? Y pasar al mundo digital. Y ahora ya todo está tan... ¿Quién vende una enciclopedia británica hoy día? ¿Te acuerdas cuando tocaban las puertas? Señora, que esto, que lo otro. Y de repente llevaban esas 4 o 5 cajas que pesaban más que... Sí. Y me acordó mucho de esa época, investigando, me acordó mucho de esa época cuando Bill Gates estaba impulsando el internet para aprender y ahora la IA tan rápido. Y aquí tengo este dato, que voces autorizadas como Geoffrey Hinton, que para muchos es el padre de la inteligencia artificial y fue pionero, ¿no? Advierte que a medida que las máquinas sean más eficientes, baratas y trabajen sin descanso, resultaría imposible para la mayoría de la fuerza laboral competir con la eficiencia. Y esto es algo que da mucho miedo y puede llevar a una polarización de ingresos, ¿sabes? Que cada vez se divida más esa brecha entre personas pobres y personas ricas. ¿Qué posición tú tienes acerca de esto? Mira, es sumamente delicado, ¿no? Es sumamente delicado, pero sí es una realidad. Es una realidad porque entonces ahora los trabajos manuales van a costar más dinero y mira, ¿tú sientes que hay una contradicción? Vamos a desempacar esto porque hay que desempacarlo poquito a poco. Es muy complejo porque tienes razón. Ahora yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? En mi organización somos quizás no 10 veces, pero somos mucho más ágiles que antes. Tenemos mucho más recursos. Tenemos una rapidez en respuesta a ciertas cosas. Claro que sí. Yo programar hoy día soy mucho más eficiente que hace 10 o 15 años atrás. No solamente por la agilidad o digamos, la práctica, ¿no? Pero ahora yo puedo formular ciertas secuencias y me puedo autoevaluar al mismo tiempo que estoy construyendo un código. Wow. Lo cual es genial, es fabuloso. Puedo hacer conexiones, puedo hacer modos de estudios de una guía que antes me costaba 3-4 horas de mi tiempo y ahora en 1 hora puedo, tú sabes, puedo absorber cierto material. ¿Por qué? Bueno, porque con un LM hago guías de estudio, dame los énfasis, dame los puntos, tú sabes. Pero yo debo saber de ese tema. ¿Entiendes? No debe ser un tema que es 100% ajeno. Yo debo tener una base. Lo que yo les digo a las personas jóvenes que nos escuchan, es importante estudiar, es importante prepararse.
Oye, no te estoy diciendo que tienes que ir a Harvard, que tienes que ir a Princeton, que tienes que ir a las mejores 10 universidades. Si Dios lo permite, amén por eso. Yo prefiero que seas un ángel bruto y no un diablo inteligente. Lo importante es que vaya, ¿verdad? Que por favor, hagas el bien, ¿verdad? Pero más allá, si eres autodidacta, oye, lo puedes hacer, ¿entiendes? Pero no puedes llegar a obtener o a ejercer ciertas posiciones simplemente porque te aprendiste, como se dice, ¿no? Un caletre. O sea, soy un loro, aprendí un concepto y ahí ya te lo digo solamente para pasar una entrevista o simplemente para que tú, wow, qué inteligente o impresionar. Bueno, al cabo, ¿a quién vas a impresionar cuando te toque hacer las cosas, no? Sí, yo creo que se abrió un mundo de, digamos, de ser más flojos, ¿no? De como que ya el esfuerzo ha disminuido grandemente porque, oye, yo recuerdo que yo tenía que, cuando comencé a estudiar en la universidad, yo no tenía tantos recursos, ¿no? O sea, mis recursos eran limitados. Y eso me hizo que yo estudiara tanto y que prestara atención tanto a las clases y yo pasaba horas y horas en la biblioteca porque yo no tenía para comprar el libro, hermano. Y entonces mis compañeros que tenían una posición económica más favorable, Enzo, yo te doy mi libro, por favor, hazme una guía, vamos a hacer algo, vamos a reunirnos en grupo. Y oye, eso era una bendición porque yo decía, gracias papá Dios, aquí tengo el libro. Y yo hacía las guías y esto que lo otro. Entonces yo para prepararme, para explicar a mis amigos, ya tenía que estudiar. No puedes dar algo de que no... Claro que no sabes. Que no sabes, ¿no? Entonces, esa investigación... Yo creo que hemos perdido esa parte cognitiva, ¿no? Vamos a hablar un poco técnico a nivel de pensamiento. Eso es importante. Eso es importante. Se está perdiendo. Y mira, y yo te digo algo, yo soy cristiano no es porque una sensación en mi corazón. No. Dios me trajo a sus caminos, a vivir una relación con Él, pero de una manera donde el conocerlo a través de su palabra fue algo hermoso. O sea, a mí nadie me puede decir, no, es que yo te puedo dar una defensa de la fe a nivel... yo puedo citar la escritura, yo puedo sentirme en la confianza de abrirla y decirte, no, espérate, mira el contexto de esto. Bueno, una de mis estudios, yo tengo una maestría en divinidad, en teología, aquí en el Seminario Bautista del Sur, acá en la ciudad. Y eso ha sido un deleite. Duré 4 años porque, pues, ser empresario, estar un trabajo full time, ser papá, ¿entiendes? Tener todas las responsabilidades del caso y luego hacer una maestría en teología, créanme que un montón de créditos. Uy, era un reto, sí. Yo tenía que estar leyendo entre 4 a 6 libros por 8 semanas. Sí, no. Era bueno. Mi familia, gracias a Dios, les doy también, ¿verdad? Yo cuando me gradué, yo abracé a mis hijos y les dije, esto también es de ustedes porque si ustedes no me hubiesen colaborado, ¿verdad? No pudiera haber leído, no, o sea, tuvieron mucha paciencia. Tanto es así que me dijeron, por favor, papá, ya no. El doctorado, aguántalo, no sigas estudiando, queremos disfrutarte un poquitito. Entonces, bueno, está bien. Vamos a ver si el año que viene arrancamos eso. Enzo, si tuvieras que volver a emprender en los Estados Unidos, ¿qué te gustaría hacer que no hiciste en ese momento, al principio, cuando comenzaste con tus proyectos? Mira, es que yo amo lo que hago. El Señor me ha dado a mí esa habilidad de... Yo no me puedo estar quieto, Ramón. No, yo siempre estoy buscando algo, siempre estoy... Ahora estoy haciendo un catálogo inteligente donde rompa lo tradicional y me dé estadísticas y yo pueda medir tanto la fuerza de venta como lo que el usuario está viendo
y todo eso está pasando en tiempo real y yo dar la estadística y los números a mis clientes para que ellos digan, wow, oye, no, tienes que prestar atención a este producto. Esto es lo que la gente está pidiendo o esto es que utilizar, digamos, lo malo en nuestros algoritmos, ¿verdad? A todos nos pasa. Si estamos abriendo nuestro teléfono y queremos buscar un martillo o queremos buscar una pintura porque queremos pintar el estudio, te vas a encontrar con 20 publicidades, las mejores pinturas en tal sitio, los mejores esto en tal sitio. Ok. Entonces, yo tomé esos algoritmos de captación de data, de información, de tendencia, y bueno, vamos a estudiar qué hay. Yo diría a lo mismo, pero ahora con el entendimiento, con esta paz, con esta tranquilidad, con este gozo, ¿no? Es hermoso poder emprender lo que sea, porque lo que vaya a hacer, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer para mi Dios y lo voy a hacer de tal manera de que cuando mis clientes vean el producto final digan, oye Enzo, la verdad que contento, no he tenido problemas, mis sistemas siempre están al día, están actualizándose, los servidores son rápidos, mi página se ve bien, mi aplicación se ve bien, el app funciona. Por el otro lado, mis clientes en Pharma, ¿verdad? Que son un poco, digamos, más exigentes ¿verdad? Por la naturaleza del trabajo. Del trabajo. Aparte, imagínate la gran responsabilidad, ¿no? Yo recuerdo un proyecto importante para una de las compañías farmacéuticas que me tocó el corazón porque el vicepresidente de la organización dijo, señores, yo voy a hacer algo importante, ¿no? Yo quiero reconocer al departamento yo trabajaba en el departamento de R&D en aquel entonces, en la parte de desarrollo y búsqueda, es lo que significa en inglés, y todos los pacientes oncológicos, ¿verdad? De cáncer, llegaron allí y nos abrazaron dándonos gracias porque ese tratamiento había cambiado sus vidas. Y, oye, yo no me sentía ni digno de ser felicitado y abrazado porque mi aporte fue un granito de arena. Yo hice que un robot se moviera para empacar e inspeccionar un vial pero la formulación de eso fueron 10 doctores que cada vez que hablábamos yo decía, por favor, yo quiero que tú me des los requerimientos, cuánta temperatura, cuánto oxígeno, cuánto tiempo tiene que estar en un bioreactor. No me digas que la molécula viene y se reproduce y entonces... Gente con pasión hablando de lo claro, que... ¿no? Entonces, pero imagínate, conocimientos que por aquí... Y fue hermoso, fue gratificante, ¿no? Entonces yo traté de transmitir eso y yo le decía cada vez que iniciábamos un turno o un batch, más allá de los millones de dólares que costaba ese batch, era como que, señores, vamos a darle gracias a Dios de que nos permite trabajar, de que nos permite estar vivos y hacer esto. Y veía gente así como que ya viene el padre otra vez a darnos un sermón. Pero imagínense que en algún momento algún familiar, algún gran amigo necesite esto y que ustedes puedan decir, tómalo. En confianza que eso, lo que dice ahí, eso es y eso te va a ayudar y el médico va a estar confiado de que al darte eso o al inyectarte eso es lo correcto, ¿no? Y no te va a matar. Entonces eso es hermoso, eso es lindo. Enzo, me has hablado que has conocido mucha gente, has aprendido mucho de tu padre, mucha cultura, pero sí quisiera preguntarte ¿qué podcast, mentor o libro le recomendarías a las personas que te escuchan? Oye, el libro Las Santas Escrituras. Señores, es un mito, es una falacia el que la Biblia es un libro aburrido. No, allá hay ciencia, allá hay poesía. ¿Hay negocio también? ¿Hay negocio? Claro que sí. Imagínate. ¡Ja! Moisés, Josué, todos esos emprendimientos. Abraham.
Loco, ese tipo solamente creyó y dijo, ok, yo me voy a ir de mi parcela y me voy a ir a un sitio que no es mío, que no está... Y tenemos tanta y tanta información donde hay dos ingredientes importantes para cualquier emprendimiento. Y es el creer en que lo vas a hacer. No solamente el creer que lo vas a hacer, sino que también tienes la certeza de que, oye, Dios, ayúdame en esto. La perseverancia, la disciplina, y esos son ingredientes importantes. Entonces, yo diría las escrituras son 66 libros y se lee. Yo ahorita estoy haciendo un plan en un año con toda mi iglesia y es una gran bendición. Todos los jueves nos sentamos a mesa redonda y entonces discutimos qué aprendimos acá, qué aprendimos de acá, y es impresionante cómo, ¿verdad? Hay unas disertaciones tan buenas y tan lindas que uno dice, wow, qué bárbaro. Es que este libro cada vez me sorprende aún más, ¿no? Y sigue sorprendiendo, porque te quería hacer una pregunta que lo hablábamos antes del podcast. ¿Por qué tú crees que hay tantas personas, premios Nobel, que son cristianos? Mira, eso es lindo que me preguntas eso, porque hay un profesor que admiro mucho, John Lennox. Él fue profesor de Oxford University. Él tomó los últimos 100 premios Nobel de ciencia. Y oye, estamos hablando de premios Nobel con una cierta capacidad, no solamente, oye, para tener un premio de esos. Sí, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ¿ok? El 95% son cristianos. Entonces eso le da a uno como que un orgullo santo, porque uno dice, Señor, qué bárbaro, ¿no? Aquellos que tenemos esa mente y esa visión, bueno, que tú nos regalaste ese privilegio de poder conocerte, podemos internarnos en la ciencia, en esas disciplinas y aportar tantas cosas para la sociedad. Es hermoso. Y es hermoso porque se quita el mito de que el que es cristiano, evangélico, es bruto, que no tiene más nada ni otra alternativa, de que... No, señores. Eso es verdad. Créame que no. Este país es el país que es. Es que los principios de Estados Unidos son bíblicos. Amén, así es. Los fundadores de la patria... es más, es que tú lees la Constitución. Mira, esta es una de las pocas, yo digo que es la única Constitución en el mundo, de que cuando tú la lees, tú dices, wow, qué reverencia, qué respeto a Dios, qué respeto a lo sacro, a lo santo, a que, oye, nosotros, well, we are the people, pero under God, tú sabes, bajo Dios, bajo. Y hay mucha gente tonta que mira los símbolos de no sé qué cosas masónicos, que esto, que lo otro, que eran unos masónicos mira, más allá de todo eso. Los criterios se respetan. Exacto, sí. Como te dije al principio, ¿no? Hay opiniones estúpidas y no dejan de ser estúpidas, pero bueno, también tenemos que darle el derecho a opinar, ¿no? También eso lo dice nuestra Constitución, pero es hermoso cómo esta nación ha sido de bendición para tantas naciones. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es el ingrediente de por qué este éxito económico, de por qué este poderío económico, ¿no? Y vemos que a lo largo de la historia la cristiandad ha dado tanto a la civilización del ser humano, que es impresionante cuando lo comparamos con otras con otras falsas religiones. Una de ellas el Islam, o otra de ellas, qué sé yo, el hinduismo, que tienen más de 3.600 no sé qué cosa millones de deidades, ¿no? Entonces, una de ellas, yo tengo mucho contacto, ¿verdad? Bueno, por el ámbito donde yo trabajo, y con mucho respeto, ¿no? No se lo dije ni para ofender ni nada de eso. Él me dice, no, que en esta semana estamos celebrando la deidad tal. Entonces yo le digo, ¿me puedes mostrar una foto? Estoy curioso, ¿no? Entonces era un ratón con una cabeza de elefante. Y yo, ¿y cómo es esto?
Bueno, lo que pasa es que en la pelea con otros dioses, él perdió su cabeza y al final no la pudo encontrar y la que estaba disponible era la del elefante. Entonces tú le dices, oye, si por lógica, tú y yo somos ingenieros, si por lógica tú le estás dando una denominación a ese ente como Dios, con poderes sobrenaturales, ¿cómo es posible que él no tuvo la suficiente potestad ni poder de ponerse una cabeza de, oye, quisiera match? Porque yo lo veo y a mí me daba risa, porque era un ratoncito con una cabezota ¿te entiendes? Entonces, oye, ¿verdad? Yo no lo había pensado y le dije, no, imagínate. Algo bien, Es algo que... bien curioso. Enzo, ¿qué legado te gustaría dejar? Mira, yo quisiera que cada persona pudiera ver un reflejo de Cristo en mí. Quisiera que mis hijos puedan decir, wow, verdaderamente papá modeló a Cristo. Yo no quisiera que me recordaran, yo quisiera que recordaran al que es importante en esta vida. En este plano es importante reconocer que Cristo es la única manera de llegar al Padre, es la verdad y la vida, y ese es, y el conocerle te hace no solamente súper rico, millonario, pero es que te hace tan y tan, wow, es que llena tu ser de una manera indescriptible, Ramón. Pudiéramos estar hablando horas, porque es hermoso como el conocerle te da una paz, te da una tranquilidad, te da una visión tan distinta de la vida. Una persona rica no es aquella que se mide por sus bienes materiales. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que más allá de un bien material es cuántos libros te has leído, cuánto conocimiento, qué puedo hacer con ese conocimiento. ¿Cuánto amor das y cuánto recibes? Y cuánto yo puedo dar, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios nos da eso, nos da ese amor, ese gozo. Tú al principio me estabas hablando, no sé si es una de tus preguntas, ¿no? Sobre el estado de flow. Ajá. Que yo te dije, oye, deja ver. Y me dio curiosidad porque, pues mira, no lo había escuchado. Y cuando me pongo a leer un poquitito, yo digo, pero es que todas estas características yo las tengo cuando yo tengo gozo en mi corazón. Y el gozo es como que a cualquiera de a cualquiera de nosotros en algún momento hemos ayudado a cruzar la calle a una viejita. Uh-huh. Le hemos dado una limosna a aquel que vemos con frío o con hambre. O yo, si eres como yo invito a la gente a comer. Tú tienes hambre, ven acá, vamos, come conmigo. Y a veces mi esposa y mi hijo me dicen, pero papá, huele mal. Bueno, no importa, para que veas. Pero no le vamos a dar dinero porque si no, se va a comprar su sinvergüenzura. Vamos a darle comida. Y tú te sientes tan bien. Mira, yo todos los domingos llego más temprano a mi iglesia porque yo me gusta ayudo a arreglar las sillas. Nos preocupamos para que todo esté limpio, todo esté ordenado, para que cuando se abran las puertas, pues las personas puedan llegar y sentirse bien. Y somos como hormiguitas, ¿no? Otras hermanas hacen el café, otras traen que son terribles porque hacen torticas, galletitas y cositas. Y entonces yo con la dieta no puedo comer dulce, bueno. Pero uno se siente con una alegría tan grande en el corazón de que, ¿qué hice? Ordené silla, pasé vacuum, limpié una ventana o limpié un escritorio, ordené una... O sea, es simple, pero te da una gran... Satisfacción, ¿verdad? Y eso es lo que yo experimento cuando oro. Un estado de flow. Oye, chico, cuando oro yo no hago un rezo de esos de que Padre nuestro que estás en los cielos. Oye,
Nada en contra con aquellas personas que puedan recitar Mateo. Claro que sí, esa es la oración modelo. Pero es como hablar contigo ahora, ¿no? Decir, oye, Padre, tengo este problema, pero yo confío en ti. Tú me dices en tu palabra, no temas, no temas. Oye, no es casualidad. Es la palabra que más se repite en la Escritura. Y ahí está, yo confío en ti. Y eso son cosas que cuando lees y descubres algo en la Escritura que dice, wow, no lo había visto y ¡pum! Tú dices, no puede ser. Y es medianoche y tú todavía estás leyendo. Y me tengo que levantar mañana temprano. Espérate un capítulo más y ya. Y hay veces que yo también te lo tengo que decir. A veces que yo leo medio capítulo, estoy así y la Biblia me lee a mí porque me quedo dormido ahí, ¿no? Pero es hermoso eso. Es hermoso ese estado como tú mencionas de flow. Es ese gozo a nivel espiritual y yo creo que todos los experimentamos cuando estamos haciendo algo que nos gusta, que no es un trabajo hacerlo, que más bien es un placer. A mí me encanta cocinar. Me relaja. Y entonces, pues, hay días que no se preocupen que yo lo hago. Entonces me pongo, pico mis cositas y después que cocino, pues tengo que limpiar todo y que todo esté limpio otra vez. Y yo sé que es trabajo, pero me agrada y lo hago con gozo, lo hago con alegría y puedo pasarme horas a veces, bueno. Pero eso es maravilloso. ¿Cuál crees cuál quieres que sea el mensaje que se llevan las personas que escucharon este podcast? Oye, a mí me gustaría que se llevaran un mensaje importante. Es importante la decisión que tomen en esta vida. Nosotros, no te lo digo por temor o por, tú sabes, meterte miedo, no. Oye, seamos realistas, ¿no? Tenemos fecha de expiración. En algún momento nos vamos a morir. Y no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Así que, oye, ponte al día en el plano espiritual. El emprender está excelente. El tener una ambición sana de seguir adelante, de echar para adelante. Claro que sí. Sí, el cristianismo eso es. Desde la antigüedad, el fruto de tu trabajo es lo que vamos a, ¿verdad? Somos proveedores por naturaleza, ¿no? Queremos el bienestar para nuestra familia. Así que el trabajo es, en este ámbito de excelencia, es algo que está en nosotros, ¿no? Que se inculca en los principios cristianos. Pero yo te diría, no es todo trabajo. Yo sé que mis hermanos hispanos en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando vienen de economías menos favorables y ellos, a mí me da tristeza porque trabajan 3 y 4 trabajos y trabajan los sábados y trabajan los domingos y trabajan todos los días. Oye, el creador del universo dijo, vamos a trabajar y hay un día de descanso. Hay un día que tenemos que dedicarle también a él y a nuestras familias, ¿no? Entonces, que pongamos nuestras prioridades en la mesa, ¿no? No te estoy diciendo, no me voy a imponer a nivel ideológico, religioso, tienes que ir a mi iglesia, visítame. No, bueno, también está abierta la invitación. Si quieres ir a mi iglesia, perfecto. Pero, oye, no todo es trabajo, no todo es dinero. Y hay un versículo muy hermoso que dice, ¿y de qué nos vale conseguir todo el oro de este mundo y conseguir toda la riqueza material y pierdes tu alma? Eso me hizo a mí reflexionar mucho, ¿no? Y yo quisiera que ahí sí tienes que cambiar tu mente.